Vamos a dar inicio a nuestro primer panel titulado Industria, Energía y Economía, Crecimientos Paralelos. Y es un gusto para mí cederle la palabra a Alberto de la Fuente, Country Manager de Shell. Por favor, Alberto, adelante. 1, 2, 3, ¿se escucha? No, ya, ahora sí. Pues tal cual, como en el teatro. A ver a quién le va a tocar actuar un ratito. Pues muy buenos días. Allá arriba a lo mejor la vista nada más me da así, pero ahí los vemos a todos atentos. Tenemos un panel de lujo. Vamos a hablar sobre un poquito lo que es el uso de los hidrocarburos para apoyar el desarrollo industrial, qué rol tienen los hidrocarburos. Escuchamos a la secretaria hace poco hablando del tema de soberanía energética, de producir más hidrocarburos, etcétera. Entonces hoy como panel vamos a tratar de abocarnos en ese tema. Y creo que es relevante un poquito por todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Estaba yo viendo que, por ejemplo, la demanda por energía, ¿no?, entre el año 2000 y el 2021, a pesar de que tuvimos obviamente la caída por la pandemia en el 2020, pues esa demanda por energía, ¿no?, en su conjunto ha aumentado en un 35%, o sea, es decir, en la medida en que las economías, en la medida en que los países van teniendo mayor desarrollo económico, etcétera, pues se va aumentando la demanda por energía, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese crecimiento importante. Seguimos utilizando hoy, si comparamos en términos, por ejemplo, de petróleo, carbón y gas, pues estos tres siguen siendo los grandes componentes de la matriz energética a nivel mundial, pero bueno, obviamente cada vez tenemos el rol de las energías renovables teniendo un papel cada vez más importante, ¿no? Sin duda un crecimiento muy importante en el tema de electromovilidad, ¿no?, creciendo a unos números francamente importantes. Estaba yo viendo que, por ejemplo, en el 2020, 2019, teníamos más o menos 3 millones de vehículos que se vendían en ese momento, eran vehículos eléctricos. La gran parte de esos vehículos eléctricos, como ustedes saben, se venden en China, ¿no? De esos 3 millones en números cerrados, más de 1.200.000, 1.300.000 se daba en China, después el resto de la Unión Europea, todo en su conjunto, otro millón, y después, bueno, Estados Unidos 300.000 y el resto del mundo, ¿no? En el caso de México, como dato curioso, del millón de vehículos más o menos que se venden al año, alrededor de 5.000 son vehículos eléctricos, pero aún así el crecimiento se ve muy importante. Este año a lo mejor ya son 14 millones de vehículos eléctricos los que se venden en el mundo. A lo mejor para el 2030 tenemos ya que el 50-60% de los vehículos nuevos van a ser eléctricos. Esto va a traer una caída en la demanda de petróleo, por ejemplo, ¿no?, para producir gasolinas. Se calcula que a lo mejor unos 5 millones de barriles solamente por esa parte del crecimiento. Entonces, estamos viviendo, digamos que dos mundos, dos realidades, ¿no? Por un lado, los hidrocarburos siguen teniendo un rol muy importante, pero sin duda también tenemos la llegada de todo lo que tiene que ver con energías renovables, generación de energía eléctrica, pero bueno, como sabemos no todo puede ser así, y bueno, vamos a platicarlo hoy. Creo que para mí un poco la lección de esta historia es que al final de cuentas cada país vive su propia transición a su paso, a su ritmo, y a nosotros como empresas nos toca acompañar esta transición en los países en los que estamos operando, y bueno, pues hoy nos vamos a concentrar específicamente en el caso de México y en ver otra vez cómo el sector de hidrocarburos va de la mano, ayuda al crecimiento, al desarrollo industrial de nuestro país y cuál es ese rol, ¿no? Entonces, pues trataremos de tener un panel interactivo con un diálogo. Los presentadores no necesitan, presentadora del caso de Silvia no necesitan presentación, pero de todas maneras lo voy a hacer conforme vamos arrancando. Y para arrancar le voy a dar primero la palabra a Silvia.
Todos conocemos a Silvia, ¿cómo no vamos a conocer a Silvia? Digo, consultora, pero Silvia siempre dice de manera muy humilde que ella realmente su trabajo es la traducción y vaya que lo hace muy bien. Silvia nos ayuda siempre a entender lo que está pasando del otro lado, con la experiencia obviamente que tuvo muchos años en el sector público, pero bueno, también ha tenido muchísimos años en el sector privado y sin duda es alguien a la que todos respetamos y consultamos muchísimo. Entonces, platicaba con Silvia el otro día cuando estábamos presentando en el panel y Silvia se hacía la pregunta, y eso es un poco lo que quiero que ahora arranquemos con eso antes de pasar con Régulo y con Miguel, un poquito de que Silvia, pareciera que a veces nos da un poco de pena, nos da un poquito de penita de hablar en esta transición de la que estamos ahora inmersos, del rol que todos jugamos, ¿no? A veces nuestro sector a veces está un poco golpeado, ¿no? En la opinión pública, un poco lo que hacemos, y me gustaría entender tu perspectiva, ¿no? De cómo deberíamos de abordar el tema, cómo deberíamos de hablar de él, cómo ves tú que nosotros nos posicionamos dentro de este sector. Bueno, pues nuestro panel se llama Economía, Industria y Energía, algo así como caminos paralelos, ¿no? Y Alberto acaba de decir que van de la mano, me parece que sí, las tres cosas van de la mano, nada más que una cosa es ir de la mano y otra cosa es ir primero. Entonces a mí me parece que si hay energía hay economía, si hay economía hay industria, se podría ver de cualquier manera, pero yo no lo veo así. Y creo que ustedes tampoco, y estamos en la casa de la industria de hidrocarburos. Entonces yo diría, nada más que sin energía no hay ni economía ni industria. Entonces hay una cosa que detona a las demás. No es verdad que la economía genera energía y la energía genera desarrollo. No, 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 no. Si no hay energía, no hay economía. Si no hay economía, no hay industria. Entonces para mí el hecho de que le demos a la energía ese lugar principal, bueno, principalísimo que tiene, que es el precursor, que es el detonador, que es el motor, a mí me ha hecho pensar, y de eso hablábamos con Alberto, dije, yo he estado pensando mucho por qué la industria petrolera y la industria de los hidrocarburos a veces parece como que se presenta con pena. Bueno, mire, sí, la verdad, somos importantes, pero en la reforma vea usted que sí pago los impuestos, si nos checa bien va a ver que sí damos aportaciones al fondo, somos re buenos en las comunidades, pero no somos tan malos. Entonces yo digo, ¿pero por qué? La industria de los hidrocarburos ha creado futuro, la industria de los hidrocarburos ha sido el motor del planeta, el motor del desarrollo, el motor de México. Entonces, ¿por qué esa actitud de justificación y un poco de pena? Y luego, como todo va a la transición y la transición nos va a llegar a ser plenamente limpios, pues entonces peor tantito, porque entonces somos la industria sucia. Solo que no va a haber transición sin los hidrocarburos. La industria de hidrocarburos es la que va a motivar y está motivando la transición. Esa transición va a ir al camino y al paso de la industria de hidrocarburos y por tanto yo quisiera pues, comentar con ustedes que a mí me parece que es buen momento para pasar de la defensiva a una actitud más ofensiva, más orgullosa, más plena. Somos una industria central para el país. El país ha crecido y crece con nosotros. Se requiere ver a la industria de hidrocarburos como ese motor de la economía y de la industria. Y mi propuesta en este pedacito inicial es que se nos quite la pena. No tenemos por qué tener pena de estar en la industria de hidrocarburos. Yo diría, vamos a ponernos muy bien la camiseta. Somos una industria de hidrocarburos muy potente, muy importante. El país le debe a esta industria una buena parte de lo que es hoy y les puedo asegurar que si lo pensamos bien, también lo haremos de lo que va a ser mañana. Muchas gracias, Silvia.
conste que lo dijo Silvia, no lo dije yo, porque como empresas de energía hemos tenido este debate interno, ¿no? Y efectivamente estamos, todas las empresas que estamos en el sector estamos comprometidos con la transición, y además creo yo que con el conocimiento, la tecnología, los recursos, etcétera, pues realmente podemos apoyar y ayudar en esa transición. Pero como bien lo dice Silvia, o sea, si ha aumentado la demanda por energía 35% en los últimos 20 años, si cada vez somos más en este planeta, necesitamos energía, al final vamos a tener que hacer esto de una manera realmente progresiva, consensuada, etcétera, y se van a requerir de todo. Y bueno, por eso estamos todos ya pensando en el futuro, que es efectivamente de las renovables, pero entendiendo que de eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Así que sin hacer diálogo, yo diría, vamos haciendo una agenda en primera persona. Sí. Vamos presentándonos como esto que tú dices, y yo creo con pleno orgullo tenemos voz, vamos a usarla. Buenísimo. Y bueno, y con eso, nada más para que no me dé tortícolis, voy a pasar del lado izquierdo y luego me regreso Y del yo lado bajo derecho mi aparatito para el cierre. Sí, no, y si lo quieres dejar abierto, perfecto. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Miguel Benedetto. Creo que todos conocemos a Miguel por ese rol que lleva en la NIC, desde 97, si no me equivoco, Miguel. Así que bueno, si alguien sabe de química y el rol de la petroquímica en nuestro país es Miguel. Y a lo mejor justamente, Miguel, ese es el ángulo que me gustaría que empezáramos explorando. Quizás hablando un poquito del rol que juega la industria petroquímica, ¿no? Obviamente de dónde se abastece, que me parece que es obvio, pero justamente para hacer ese link con la parte de hidrocarburos, gas y petróleo, que a lo mejor nos pudieras platicar un poquito del rol que tiene la industria petroquímica, y bueno, a lo mejor más adelante podemos hablar en otro segmento, podemos hablar un poquito de las cosas más positivas, o podemos hablar del rol de Pemex, pero a lo mejor de saque nos podrías poner un poquito a todos en sintonía con el rol que tiene la industria petroquímica en nuestro país. ¿Cómo no? ¿Cómo se inserta en esto? Claro que sí. Pues antes que nada, muy buenos días a todos, un gusto poder estar aquí y platicar un poquito conforme a lo que mencionaba Alberto. Creemos nosotros que la industria química juega un rol preponderante en lo que es realmente el desarrollo económico del país. Decía Alberto en sus comentarios iniciales la relevancia que tiene el gas, petróleo y carbón como fuente de energía, y bueno, para la industria petroquímica mundial el gas y el petróleo son los recursos naturales a través de los cuales se detona toda la cadena. En el caso concreto de nuestro país, pues hoy la industria petroquímica está fundamentalmente ligada al gas natural, algunos procesos de refinación que hoy realiza exclusivamente Pemex, proveen también de materias primas fundamentales para la industria, y hoy la industria está en un contexto de una relevancia importante a nivel mundial. Creo que uno de los grandes retos que tenemos hoy como industria química en México es poder subirnos hoy a esta iniciativa y estas enormes oportunidades que se están presentando no solamente en México, sino en el mundo. Y lamentablemente, y ahorita entramos en la segunda parte de tu comentario, pues nos hemos quedado rezagados hoy como industria química. Es importante mencionar que el 70% de las necesidades químicas y petroquímicas se importan fundamentalmente de los Estados Unidos por falta de materia prima, que es una paradoja porque somos un país rico en petróleo, rico en gas, y lamentablemente no lo estamos utilizando con todo el potencial. Y por otra parte, pues lo mencionaba Silvia hace un momento, pues así como tú dices, sin energía no hay economía, pues sin química no hay cadenas productivas. El 95% de las cadenas tienen un insumo químico o petroquímico fundamental para el desarrollo de las mismas, y en ese sentido, pues hoy vemos nosotros que las grandes potencias económicas a nivel mundial, China,
la Unión Europea en sus diferentes países, Japón, India, tienen industrias químicas relevantes, de tal manera que son el motor que permite anclar el resto de las cadenas productivas. Y ese es precisamente el rol que nosotros queremos jugar, es el rol que queremos tener en consideraciones como el nearshoring, en donde de alguna manera no van a venir las industrias si dependen de una proveeduría química del otro lado del mundo. Tenemos que tener articulado todo esto. Y también hablábamos ahorita de la sustentabilidad, de los nuevos proyectos, en donde de alguna manera hoy las soluciones sustentables las aporta la propia industria. De otra manera, no hay una manera de hacer esta transición, y esa es precisamente pues la parte en la cual nos encontramos, que deseamos desarrollar, y que de alguna manera pues es lo que estamos haciendo directamente en interlocución que tenemos como industria directamente con las diferentes secretarías de Estado y pues también con el Congreso. Gracias, Billy. Tocabas el tema de nearshoring y vamos a regresar a ese tema después de que toquemos con base con Régulo, pero quería ver si tú nos podrías, así de manera breve, yo sé que es un tema muy grande, muy complejo, pero al inicio de esta administración, pues como todos hemos visto, ya lo hablábamos ahorita un poco, este tema de la soberanía, de volver a ser países productores, incluso importantes en la parte de petroquímica, fertilizantes, es decir, pareciera que como política energética o política de Estado hay una intención, hay un discurso de que este sector crezca y le vaya mejor, pero un poco lo que estás narrando tú pareciera que no se ha materializado en estos últimos años. ¿Qué crees tú que es lo que ha faltado? ¿Por qué no hemos dado esos saltos importantes que a lo mejor deberíamos haber hecho como país? Sí, mira, creo que parte importante de lo que tú mencionas, nosotros estamos conceptualmente de acuerdo en la instrumentación, en esa soberanía energética bien entendida y en la relevancia conjunta que tiene el desarrollo de la petroquímica articulada y de la mano, como tú decías, con Pemex. Hoy no hay una industria química competitiva si no hay un Pemex competitivo. Y creo que esto es el primer eslabón del comentario que tú haces. Nosotros creemos que a México le conviene un Pemex fuerte, ¿sí?, en toda la cadena, incluida la petroquímica, y eso garantiza una proveeduría confiable para que el sector privado podamos realmente articularnos, ir de la mano y establecerlo. El segundo punto donde coincidimos en esta primera apreciación es que hay un interés particular de esta administración en desarrollar el sureste del país. Hoy, el único sector industrial establecido formalmente en el sureste es la industria química en su polo de desarrollo de Coatzacoalcos. Hay agricultura, hay ganadería, pero no hay sector industrial fuera de estos tres que realmente pueda articular. Y lamentablemente tenemos el 70% de los activos en Coatzacoalcos parados por falta de materia prima, ¿sí? Entonces, ese es el otro tema. Y el tercero, que es también fundamental, es nosotros estamos tratando de ver cómo podemos coadyuvar con el propio Pemex para que la falta de recursos en el mantenimiento de sus operaciones, que es algo que en realidad sucede, pueda ser financiado por la propia industria y que de esa manera se lleven a cabo los procesos, los proyectos, las adecuaciones necesarias para la correcta operación de los equipos que den como resultado una proveeduría estable, confiable. Esos tres puntos coincidimos plenamente. La segunda parte de la pregunta, no sé la respuesta. ¿Por qué no se ha materializado? Bueno, pues es así, lo hemos intentado, tenemos las voluntades, los objetivos son los mismos, pero creo que sí debemos como industria ser proactivos, ser propositivos y seguimos buscando esos mecanismos que nos permitan fortalecer a Pemex y consecuentemente poder fortalecer a la industria química y después pues a todas las cadenas productivas que, como mencionaba, pues son prácticamente todas las que requieren de algún tipo de insumo. Buenísimo, pues gracias Miguel, y tocas otro punto que es el de Pemex y a lo mejor también ahorita lo podemos abordar. Vamos a dar la palabra ahora a Régulo tampoco necesita presentación. Régulo tiene además ahora la encomiosa
labor de llevar la Comisión de Energía dentro del Consejo Coordinador Empresarial, pero bueno, más allá de eso, Régulo es un consumidor ávido de energía, ¿no? En Ternium más de 40 años produciendo acero, conoce muy bien lo que se necesita para producir acero en términos de insumos de energía. Pero a lo mejor hoy lo que podemos explotar más, Régulo, con esta visión general que tienes tú, creo que tocas ámbitos muy amplios, pero importantes dentro de esta Comisión de Energía que llevas. Y ves, por ejemplo, el tema, hay dos que a lo mejor podemos abordar. Uno, por un lado, es el tema del gas natural, ¿no? Un poco lo que nos está faltando, cómo podemos hacer uso de ese gas natural. Y el otro también es el tema de las gasolinas, y lo comentaba la propia secretaria el día de hoy, de cómo reducimos las emisiones, cómo producimos gasolinas diésel de bajo azufre. Entonces, a lo mejor nos puedes platicar un poquito de eso y a lo mejor eso nos da entrada para hablar un poquito más de Pemex y a lo mejor regresamos con nearshoring y volvemos con Silvia por ahí. Mira, Roberto, yo tomaría algo partiendo de lo que decía Silvia, del rol de la energía, que si debe ir paralelo o atrás o adelante. Si uno analiza cualquier insumo o cualquier cosa, está compuesto de energía, de mano de obra y de costo de capital. Tienes esas tres cosas, es lo que te da la competitividad. Entonces, ¿qué es lo que se requiere cualquiera de las tres cosas? Que haya oferta suficiente, de calidad adecuada y a costos competitivos. Entonces, lo que tienes que hacer, y eso aplica a todas las cadenas de valor. El costo de capital, desgraciadamente, pues el país no es muy competitivo en esa parte. En la medida que redujéramos el riesgo de país, creo que mejoraríamos el costo de capital. En educación nos hemos ido quedando atrás, desgraciadamente, y creo que ahí tenemos que invertir fuerte. Por ejemplo, en el norte estamos desarrollando mucho la parte de capacidades técnicas, porque la industria requiere ahí de muchos técnicos. Y en la parte de energía hemos estado en desventaja por muchos años. O sea, la energía aquí en México es cara y a veces de mala calidad. Por ejemplo, probablemente no te acuerdas, pero antes de los 90 el precio del gas natural lo fijaba la Secretaría de Hacienda y logramos ligarlo al precio de Texas. Entonces ya con eso nos quitamos esa parte de falta de competitividad. Y bueno, ahorita no tenemos suficiente gas propio, pues se está importando, pero cuando tenemos suficiente a costos competitivos, creo que nos ayudaría mucho el desarrollar mucho más internamente y tener, como decía, más fuentes de abasto. En electricidad, probablemente ustedes no tienen la referencia, pero la tarifa industrial en México es alrededor de 60% más alta que la tarifa industrial que tienen Estados Unidos y el doble de la tarifa industrial de Texas. Entonces, ahí en esa parte estamos ahí con desventaja. Con la reforma se empieza a abrir el sector y aquellos que compran el mercado eléctrico mayorista tienen electricidad competitiva. Entonces, otra vez, ¿qué fue lo que se hizo? Fue reducir ahí la oferta y eso desgraciadamente aumentó y creo que en un par de años vamos a tener ahí probables problemas ahí de suministro de electricidad si no se toman ahí las decisiones adecuadas. Entonces, la energía es un pilar para sostener la competitividad de cualquier país en todas las cadenas de valor y creo que el rol que juega Mexi es muy importante. Ahora, lo que decías, por ejemplo, otra vez en el tema de gasolinas o de diésel, tiene otras implicaciones. O sea, nos volvimos, yo diría, una potencia en fabricación ahí de vehículos, pero camiones de autotransporte los diseñas para tener diésel de bajo azufre o no, porque si no el motor te lo acabas. Entonces, como no hay ahorita, estamos incorporando tecnologías viejas cuando el mundo ya está en otras tecnologías y eso nos va a restar competitividad por varios años. Debiéramos estar empujando más hacia esos lados. En calidad de gasolinas, bueno, pues la zona metropolitana de Monterrey es un ejemplo donde parte de la calidad del aire tiene que ver con la calidad de las gasolinas, porque allá se utiliza gasolina de menor calidad que la que hay aquí en la Ciudad de México, porque así están definidas las normas. Entonces,
Creo que todo esto va ligado en la parte de competitividad, cómo nos estamos moviendo como sociedad, una sociedad más limpia, etcétera. Sí. No sé si eso más o menos No, sí. responde ahí a las preguntas. No, yo creo que sí, Regulo, es una excelente aportación de Saque. Coincido contigo en que, bueno, pues tenemos la transición, pero también hay muchas cosas que podemos hacer dentro de nuestra propia industria, ¿no? Desde reducciones, nuestras emisiones, pero producir gasolina más limpia, diésel de bajo azufre. Es decir, hay algunas cosas que podemos ir haciendo ya para poder ir acompañando esta transición en la medida que se va dando, ¿no? Y a lo mejor con eso regreso con Silvia y abordamos otra vez, y ahora abordamos sí de lleno el tema de nearshoring, porque pues efectivamente, ¿no? Las empresas que vienen a nuestro país están buscando energía, ¿no? Muchas de ellas obviamente logran sus procesos productivos a través de electricidad, y estas demandan cada vez más energías de fuentes renovables y quieren además que sea abundante y que sea asequible, que sea limpia, pero es un hecho que si como país no nos ponemos las pilas para ser realmente competitivos, pues este tema del nearshoring pues no lo vamos a lograr potencializar, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar algunos de sus comentarios. Aprovecho, yo sé que tenemos el tiempo corto, si alguien tiene alguna pregunta o algo me pueden hacer, digo, aquí tenemos para estarnos hasta el resto de la mañana, pero si alguien quiere abordar algo, ahorita les damos la palabra. Entonces, Silvia, si quieres entrar ya un poquito más de lleno en esta parte de la economía y cómo influimos en el tema de nearshoring. Fíjense que hace unos días tuve la oportunidad de escuchar a una mujer muy inteligente que forma parte del gabinete, diciendo que este tema de la relocalización de las cadenas productivas era una gran oportunidad, quizá una oportunidad no presentada para México hace muchos años, pero dijo además una cosa más, dijo, pero es una ventana que se abre así y se puede volver a cerrar. Es el momento de tomarla, ¿verdad? Y nos requiere con una visión de qué hay que hacer ya, qué hay que hacer hoy, qué hay que hacer en 3 años, qué hay que hacer en 10, y cómo atraemos realmente esas inversiones que quieren venir a México nada más para estar cerquita del mercado al que le quieren vender. Héctor Moreira, mi asesor de lujo, perdón, no me atrevo a decir eso, mi maestro, dice siempre una cosa, dice que México es un país manufacturero. Y eso es. Nuestras manos aplicadas con capacitación y con talento nos han hecho ser un país de una enorme potencia para abastecer de manufacturas a los Estados Unidos. Pensando en que les resultaría interesante, me traje un dato. Fíjense, la industria automotriz que mencionaba Regulo es una industria que exporta 165,000 millones de dólares, la mexicana. Esta es una industria que tiene a los vehículos ligeros, a los vehículos pesados y a la parte de autopartes. ¿Ustedes saben lo que significa este país exportador que hace manufacturas y que tiene solamente en autopartes esa dimensión de 1 millón de empleos directos? La industria de autopartes es una industria que a su vez se surte de casi más de 200 áreas industriales relacionadas. Su proveeduría viene de más de 200 ramas industriales. Esa proveeduría que tiene todo desde laminados y moldes y tornillos, genera a su vez otros 2 millones de empleos. ¿Y qué cosa es lo que requiere la industria de la manufactura? Requiere energía. Hace 2 o 3 meses tuvimos, se vale decir, en la Cámara Británica, una conversación interesante con la gobernadora de Chihuahua.
Y le preguntamos, oiga, gobernadora, ahorita le están tocando la puerta porque la gente quiere venir a Chihuahua, que está pegadito ahí de lo que quieren, de donde quieren ir. ¿Qué le piden las empresas? Y dijo, bueno, mira, claro, pues un régimen fiscal correcto, adecuado, desde luego tierra, agua, etcétera. Ay, Silvia, pero energía. Lo que me piden es gas. Y siendo Chihuahua un enorme productor de gas, y por ahí le pasan los gasoductos por arriba y por abajo, pero no se queda con el gas. Entonces, dice la gobernadora, y junto lo de Raquel Buenrostro, que voy a decir quién fue lo que lo dijo. Las dos, al frente de tareas muy importantes, diciendo si queremos atraer estas inversiones, pues vamos pensando en la energía. Estamos pensando en cómo hacer promoción de inversiones como si fuera una promoción de la industria turística. Esta no es la industria turística. Y yo soy de la industria turística muy, no solamente fan, respetuosa y la quiero. Fui la secretaria de Turismo hace algún tiempo. No lo digo despectivamente. Lo digo si nos ponemos a pensar en la realidad. Este es un país manufacturero. Este es un país que hace cosas que están en todos los hogares de los americanos. Ahí todo mundo tiene un refrigerador o una silla o un sofá o un auto que se armaron aquí. Y quieren ir las inversiones a este lugar. Hay que pensar en que somos el insumo indispensable. Si no nos volvemos a ver como el eje central de lo que le va a pasar al país en adelante, estamos perdiendo el foco, Alberto. Sí. Estamos perdiendo el foco, yo diría, sí, relocalización de inversiones, sí, a partir de la energía. ¿Qué puede decir Amexi sobre eso? ¿Dónde puede tener Amexi las ideas correctas para que quien vaya a ser presidente de este país, a todos les deseamos suerte y queremos que les vaya bien, pero quien vaya a ser va a tener que encontrar que el sector energético, le guste o no, tiene que estar en la agenda de una manera ineludible. Sí, sobre todo si queremos utilizar la refinería de Dos Bocas, ¿no? O sea, si el insumo principal para la refinería no está, pues va a estar más complicado, ¿no? Y abordabas ahorita muchos temas, con algunos coincido, me parece que sin duda México es un país manufacturero, 165 mil millones de exportaciones de coches, la relación con Estados Unidos es de 450 mil millones de dólares, o sea, es nuestro socio comercial. Yo creo que ahí nos hace falta mucho vernos como región, cómo competimos como Norteamérica con el resto del mundo, y ahí México tiene mucho que aportar. Creo que nos hace falta mucho en simplificación, en homologación regulatoria, parecernos más para poder competir juntos. Me parece que Régulo tocaba un muy buen punto con que tiene que ver con la educación. Yo coincido contigo, Régulo, me parece que estamos perdiendo mucho talento, ¿no? Y me parece que hacia el futuro, a lo mejor, Silvia, las manufacturas seguirán teniendo un rol importante, pero si queremos también producir bienes altos en tecnología, por ejemplo, pues si no hay la educación, pues va a ser muy difícil, ¿no? Y Miguel, me parece que el tema en el tema de los vehículos eléctricos, pues los vehículos eléctricos sin duda seguirán utilizando plásticos, ¿no? Y quizás cada vez más plástico en los vehículos eléctricos, entonces tienes ese rol importante, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no nos seguimos. Habíamos dicho que podíamos tomar preguntas del público, pero si les parece... Yo diría una cosa, si me permites. Yo creo que no podemos mantener lo puedes dejar abajo. ese estatus. Ese lo puedes dejar abajo, el micrófono Sí, lo traes arriba. Sí. Pedí para no cargarlo. Es la muletilla. Para no estar jugando con él y lo tengo aquí. Bueno, pues yo diría que hay que romper ese cerco de la visión. No, está bien así. Sí, de todas maneras, para hacer teatro, pues tampoco nos funciona. Romper este cerco en la cual se considera que la industria petrolera es una industria unidimensional. No, hay que reclamar. La industria petrolera no es una industria para hacer gasolinas mexicanas. ¿Qué visión tan corta?
tenemos que pensar ahí. La industria es una industria para la química, para los fertilizantes, para la industria, para la exportación. Vamos retomando esa fuerza, vamos retomando esas características que son intrínsecas de esta industria, y me parece que es hora de hablar de la industria de una manera diferente y de una manera constructiva y positiva. Buenísimo. Pues ya tenemos un poco el tiempo encima. Me gustaría que a lo mejor de manera breve, si hubiera algo que quisiéramos que no se nos fuera, ¿no? Algo que quisieran adicionar, pues lo comentáramos ahora. Si quieres, Régulo, y después pasamos con Mira, yo creo que hay que ver las cosas como cadenas de valor, como lo que decías tú, o en Norteamérica como región. Yo que vengo del sector acero, hace 20 años todavía, era cómo cerrar las puertas a la competencia de cualquiera de los otros dos países. Y ahorita ya nos vemos como región, de cómo competimos como región, y ya nos dimos cuenta los tres de que se requiere, cada uno aporta cuestiones diferentes para como región poder competir. Y creo que eso aplica también a las cadenas de valor. Nosotros en el acero nos sirvió mucho el mostrar que el acero estaba en todo, desde la cuchara con la que comes tus alimentos, desde los cables con los que transportas esto del autos, y todo eso, si te pones en la parte del petróleo, todavía está adentro. Pues ya comentaba Miguel, el 95% de las cadenas traen de alguna manera un insumo químico, y creo que lo mismo aplica a esto. Entonces, creo que hay que cambiar la imagen ahí del sector, de decir, somos parte de una cadena de valor consciente con sus compromisos sociales hacia una transición energética, porque a veces los jóvenes ya traen otra idea, como que piensan, ya no debe haber vehículos de gasolina, ya toda la electricidad debe venir de fuentes limpias, y creo que eso no va a ocurrir en mucho tiempo. Creo que irnos moviendo despacito hacia eso, y es una manera de reposicionar al sector y transmitir a la sociedad todo lo que la industria agrega. Sí, yo creo que ahí sí, dándole reconocimiento al gobierno, a la administración, pues mucho de ese discurso ha sido ese. Sí. Sí vamos a la transición energética, pero seguimos necesitando este sector. Quizás ahí lo único que hace falta es el acompañamiento del sector privado, ¿no? Y a lo mejor es ahí donde tenemos que levantar un poquito más la voz, ¿no? Yo escuchaba a la secretaria hoy reconocimiento de los 80,000 más los otros 20,000 en los que estamos, que a lo mejor antes no existía, y yo lo veo muy positivo, pero quizás donde está faltando es, ¿y por qué no tenemos mayor actividad si hay ese reconocimiento? Y a lo mejor es el rol que nos toca a nosotros como AMEX y como sector privado, levantar aún más la voz. Miguel, ¿algo que quieras, con lo que quieras cerrar? Bueno, mira, yo creo que para el país es muy relevante la capacitación. O sea, tenemos el recurso, tenemos el potencial, la industria química en México, hoy, según el último estudio que hicimos conjuntamente con McKinsey, arroja que para el 2040 puede ser del doble del tamaño del actual si lo materializamos, pero realmente uno de los enormes retos que tenemos es, hoy los jóvenes no quieren estudiar nada relacionado con la química, no es un sector, pues no sé cuál sea la palabra adecuada, pero relevante, de interés propiamente para muchos de ellos. Y nosotros estamos haciendo programas a nivel de secundaria para poder involucrar a los jóvenes en el amor y en todo, no de la química, sino de la ciencia en general. Porque una cosa es ser, yo diría, un país manufacturero y otro ensamblador. Manufactura va a requerir a cualquier nivel de ingenieros, de técnicos preparados que sepan manejar los equipos, la automatización, y eso no se va a hacer si no hacemos hoy las cosas. Entonces, creo que uno de los temas relevantes es la energía como fuente primaria de cualquier actividad económica, y segundo, lo mencionaba Régulo en sus puntos, el recurso humano. Y sin eso, ninguna de las dos, no hay complementariedad, no vamos a tener viabilidad en ningún sector, y creo que es algo que como sociedad debiéramos de impulsar, y creo que es algo en donde
una labor más armonizada, más conjunta, realmente puede dar los resultados, ¿no? Nosotros lo vemos en las carreras, en las universidades que ofrecen la carrera de Ingeniería Química, hay una deserción de más del 30%, ¿sí? Se mantiene por cuestiones, yo diría, económicas, la matrícula en la UNAM y en el POLI, pero en el resto de las universidades privadas la matrícula va a la baja, hay déficit y bueno, pues es algo que requerimos, de otra manera no va a haber quien pueda operar adecuadamente las plantas el día que tengamos que hacer esa renovación generacional de la industria. Gracias, Bill. Pues ya ahora sí ya estamos con, ya está el rojo. Uno brevísimo, me quedo con tu comentario. O No sea es que a mí hasta no el- me sirvió ni uno ni No es hasta las 12:10. Pero me quedo con tu comentario. Digo, pensando, dice 12:10 que Sí, termina dice. el panel. Ah, El de acá dice que ya... es que Merlín nos está mandando acá las señales de Eso no que- vuélenle. Ah, bueno. Ah, bueno. Perdón, yo estoy aquí viendo el... Yo estoy en rojo. Haces bien, yo también tenía con un ojo al gato y otro al garabato, pero acá estaba viendo. Yo quiero tomar el tema que tú acabas de mencionar y que comentábamos después del discurso de la señora secretaria de Energía. A mí me parece que el reto por delante es un reto estratégico, es un reto de estrategia, no es un reto del día con día. Sí es verdad, hay que hablar con el gobierno sobre la regulación y sobre los trámites, definitivamente, pues eso es lo que atoran las cosas. Pero hay que dar el salto, hay que hacer un planteamiento estratégico. Miren, este país piensa por sexenios. El presidente que va a ser el presidente cuando la transición llegue, ahorita está en la primaria, ¿no? Pero el que viene piensa en 72 meses, no más, porque son los que le tocan. Y va a empezar en un ratito más. Entonces, comentamos hace rato, dijimos, a ver, esta toma de dirección, de conducción, vamos pensando en la agenda que viene. La agenda que viene tiene que tener al sector energía al centro, por todo lo que ya dijimos aquí los tres y nuestro moderador. Si no la ponemos ahí, pues la realidad la va a poner, porque fíjense que no es opcional. La agenda que viene no va a decir que a la energía, ¿qué haremos? La vemos, no la vemos, la ponemos, no es opcional. Le va a caer al que llegue, del partido que llegue. Solo que no es un tema con sex appeal, te tomó Miguel la palabra que estabas buscando. No tiene sex appeal, no tiene electorado. Tienen electorado otras cosas, mueven los votos otras cosas. Aquí, pues las empresas y a lo mejor hasta sus empleados. Pero vean ustedes cómo reaccionó el presidente Biden cuando tuvo la oportunidad, y la tiene, de acelerar para meter el panel con México por el tema de la LIE, y no lo hizo y no lo ha hecho hasta el momento. ¿Por qué? Porque se le venían encima las elecciones y lo que tenía ahí con valor de votantes era la migración. Entonces le pidió a México que resolviera el tema de la migración y les devuelvo lo que llegaron, y luego vemos, porque energía no tiene sex appeal, pero tiene que tener poder. Entonces, comentábamos ahí, energía sin la otra parte de la ecuación que se llama sector privado, no es agenda. Esta agenda de la energía, es la agenda de la energía con el sector privado. Esa es la mancuerna y eso es lo que tenemos que plantear hacia adelante. La política tiene distintos momentos, pero la política no se abre más que una vez cada 6 años. ¿Por qué? Porque es la única hora la que pregunta. Y los candidatos andan preguntando, ¿y usted qué quiere? ¿Y a usted qué le parece? Peor nos iría muy mal si cuando lleguen a preguntarnos nosotros decimos, ¿y usted qué quiere proponer en el sector energético? Díganos, candidato, ¿usted qué propone? Pues va a proponer lo que le hizo su asesor el día anterior. No, nosotros podemos ser una fuente de propuesta constructiva que junte la energía con el sector privado y diga
esta es la mancuerna con la que puede ir el país para adelante, porque además no hay vuelta de hoja. Entonces, a mí me parece que es el momento para pensar en una agenda para adelante. Este es el año para pensar, este es el año para construir y luego desplegamos. Pero hay que hacer una agenda que entre a la política, porque el año que entra la política va a venir a nosotros abrumadoramente con tanto ruido que no nos va a dejar pensar. Vamos pensando ahorita, y creo que es un buen momento, de la MEXI y en general de los sectores que tienen interés en estar en ese lugar, de hacerlo con tiempo, sin pausa y con todo el talento que hay aquí. Régulo, desde tu rol en la Comisión de Energía, te toca obviamente hablar directamente con el gobierno en muchas ocasiones. ¿Cómo hacia adelante, ya no pensando en este gobierno, pero en el próximo, cómo le quitamos ese componente ideológico que sin duda nos está frenando, ¿no? Escuchábamos también la presentación del Fondo Mexicano del Petróleo. Me parece que los números son contundentes, ¿no? En términos de inversión, producción, reservas, crecimiento, etcétera. Es muy claro, pero está ese componente que era el mensaje que yo leí al final de cuentas por parte de la secretaria. Sí, todo esto está muy bien, pero nosotros no queremos que de alguna manera tengamos siguiendo desarrollándolo por ese lado, ¿no? Y ayer me tocaba participar en un foro de infraestructura y decíamos que como país muchas veces el problema ha sido un tema casi ideológico, cuando no debería ser. Infraestructura debería ser lo más inocuo, pero incluso ahí, ¿no? Y vemos, por ejemplo, una decisión como la del aeropuerto, donde se vio por sexenios y sexenios, se hicieron estudios para arriba y para abajo, y ese era lo mejor que se podía hacer, y al final por una decisión política no se hizo, ¿no? Entonces lo político, a final de cuentas, tiene ese peso muy grande, ¿no? Pero ¿cómo damos ese salto, Régulo, desde tu perspectiva? ¿Cómo logramos que la energía sea vista justamente como un insumo para esta industrialización y que el sector privado pueda acompañar a un Pemex, ¿no? Todos estamos de acuerdo en un Pemex fortalecido, todos queremos un socio fuerte, pero ¿cómo ves tú lograr salir de ese círculo vicioso? Mira, yo en lo personal pensé que el pragmatismo iba a pesar más que la ideología, y cuando menos en esta administración nos dimos cuenta que no es así. Quizá es también porque no les ha tronado la bomba, ¿verdad? Y para que no te truene, pues tienes que tomar decisiones cuando menos 2, 3 años antes. Y aquí encontramos, aparte del gabinete que sí es más pragmática, y una parte muy radical, y en el tema de energía la parte radical creo que es la que ha dominado el tema. Ahora viene el cambio de sexenio, y precisamente con lo que decía Silvia, lo que nos estamos preparando como CCE, y Amex está, o como Comisión de Energía, y Amex está haciendo una parte de eso, es identificar cuál es la posición de los diferentes candidatos en este tema, quiénes son los equipos que lo están apoyando y cómo le hacemos para transmitir los mensajes que se requieren. Yo creo que no vaya a estar tan ideologizada los nuevos que entren, pero pues eso no podemos apostar. Entonces, más que ahorita tratar de cambiar ideología, es cómo les presentamos el decir por qué como país y ellos como administración estarían bastante mejor permitiendo la participación del sector público que excluyéndolo. Correcto. No, gracias. No es una labor fácil hacer ese planteamiento, ese cambio, pero creo que pues en la medida que los números sigan mostrando lo que es, pues vamos a poder hacerlo mejor, ¿no? Miguel tocaba un poco el tema de Pemex y a lo mejor no lo hemos abordado ahorita a profundidad, pero ¿cómo vemos o cómo ven ustedes el rol de Pemex en esta transición, y cómo lo vemos como socio, cómo lo vemos a Pemex como finalmente agente de cambio? Me parece que el objetivo de este gobierno ha sido justamente otra vez fortalecer a Pemex y que Pemex se convirtiera en el motor de la industrialización del país. Pero también, no sé, me gustaría escuchar sus opiniones,
pero pues pareciera que no ha sido suficiente, ¿no? O pareciera que no lo hemos logrado, ¿no? No sé si desde su perspectiva tiene que ver con un tema de otra vez del tamaño del reto, del tema de los recursos, un tema, pero así como veíamos que en la parte de petroquímica a lo mejor no hemos alcanzado nuestro potencial que nos planteábamos o que se planteaban en este sexenio, ¿cómo vemos ese papel, ese rol de Pemex? No sé qué quiera. Bueno, mira, si quieres, mira, yo creo que, y yo lo mencionaba hace unos momentos, el rol de Pemex es fundamental. Sí. Pero habría que entender que al inicio de la administración había 4 Pemex, ¿sí? 4 subsidiarias, de las cuales han quedado integradas hoy en Pemex Transformación Industrial. Entonces, cuando tú hablas y tú ves hoy la vocación para hacer de Pemex la empresa que pueda convertirse en el motor, está muy orientado a la parte de petróleo, a la parte últimamente de extracción de una mayor cantidad de gas y desde la refinería de Dos Bocas, todo lo que es propiamente la refinación, pero no así hacia la parte petroquímica. Si tú revisas los números de producción, amoníaco, propileno, oxioetileno, el pues, prácticamente es cero en lo que va de la administración. Entonces, el valor agregado que tú puedes dar como país es fundamental, porque un barril de petróleo a $100 pasado a petroquímico vale 20 veces, ¿sí? Y nos estamos quedando en ese barril de 100 cuando hoy el país tiene un potencial para que cada uno de esos barriles valga al menos 20 veces transformado. Y ese es, digamos, en donde estamos atorados y no hemos podido hacer el salto cuántico que realmente el país vea a través de procesos, transformación, impuestos, hoy la derrama económica que estamos viendo. Y esa sería, digamos, una primera parte. Y entonces volteamos y vemos ¿qué hacemos para que realmente eso se lleve a cabo? Esta colaboración con McKinsey que yo les mencionaba es parte de lo que tú, Silvia, mencionabas. Estamos yendo con los secretarios de Estado, estamos yendo con los partidos políticos, estamos yendo con los líderes de cada una de las comisiones representativas y en su momento también tendremos que ir con los candidatos para precisamente llegar y decir, esto es lo que deseamos. Y algo que sí yo he visualizado creemos mucho que México puede mostrar un liderazgo en el sector energético, al menos en el petroquímico, somos el 2% de la producción mundial. En petróleo, estamos en el 1 punto, lo que digas, de una producción de 90 millones. Y algo que vemos es que cuando tú, por decirte ahorita mencionabas, oye, el político piensa en 72 meses, lo cual lo entiendo. El inversionista piensa en 30 años. Y la opción que hoy tiene un inversionista, México es una de muchas. Y si no generamos las condiciones, esa puerta y esa ventana de oportunidad a la que tú te referías, se nos va a cerrar y vamos a ver perdida una enorme oportunidad que hoy tenemos. Nosotros estamos trabajando, logramos en el TEMEC, que firmó esta administración, un anexo 12A, ¿sí?, que establece las bases de la regulación y cooperación regulatoria para el beneficio y la integración del sector químico en Norteamérica. Ha sido un reto instrumentarlo. Están las condiciones, están las bases, pero hoy el sector energético es un sector importante para los 3 países. Pero el reto es que no estamos pudiendo nosotros como México resaltar eso que esté escrito para que realmente las condiciones, ¿sí?, y se den y no se están dando. Y yo coincido plenamente con Régulo. Las cosas cambian cuando te truena la bomba. Mientras no te truena, es un problema del que sigue, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchísimas administraciones y lo que queremos es construir una base sólida, un futuro que realmente provea de conocimiento, riqueza y posicionamiento que tenemos el potencial para hacerlo. Sí, yo creo que todos nos queda claro el rol del sector de energía como motor del resto, pero sí estamos viendo cómo algunas otras, como pudiera ser educación, como pudiera ser en este caso a lo mejor certidumbre jurídica, cómo no son palancas para que se detone el sector, ¿no?
en el tema de petroquímica, pues en principio los privados pudieran participar en mayor medida de lo que lo están haciendo. No fue la mejor de las historias, por ejemplo, todo el tema de Braskem y Midesa, un poco el tema de los insumos del que tú mencionas, pero sí es cierto que necesitamos también ese acompañamiento de política industrial para que incluso en los sectores donde pareciera que no hay una ideología que se contraponga con lo que busca hacer el gobierno, realmente se materialice en un crecimiento, ¿no? Claro. Como es el caso de la petroquímica, ¿no? Entonces, Y la parte regulatoria, si me permites, Alberto, es también fundamental. O sea, gran parte de los productos de la industria están regulados, por COFEPRIS. Tiene un rezago enorme. Y ustedes vieron el anuncio de hace unas semanas en donde dicen, oye, pues tenemos más de 10,000 trámites, mi capacidad es de 500 al año, te toca en 20 años. sí. ¿Para qué quieres un permiso que te lo van a dar en 20 años? Es más, ni siquiera inicias. Si ya está la planta operando, pues tienes un problema. Claro. Pero si eres un nuevo inversionista, pues ya no fuimos opción. Y esa es realmente, digamos, la preocupación de que no estamos generando las condiciones, y el inversionista, tú lo sabes perfectamente, somos uno de muchas opciones hoy. Tendremos la ubicación geográfica, estaremos muy cerquita de Estados Unidos, pero Canadá también lo tiene. Y con menores recursos, con una extensión inhóspita totalmente diferente a la nuestra, pues están hoy aprovechando mejores oportunidades. Nos hace falta cambiar de mentalidad y creérnosla y pensarlo, ¿no? Ahorita hablabas de COFEPRIS, digo, afortunados somos en Amex que la mayoría nos toca lidiar con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es otra historia, porque si tuviéramos que lidiar con la CRE como la Comisión Nacional de Hidrocarburos sería otra cosa, ¿no? Es sin duda otro reto. Sí. Fíjense que, bueno, coincidimos en que México es un país muy complejo, ¿verdad? Y ahora somos casi 130 millones de habitantes. Una cosita chiquita, pero en el mismo hilo que hemos estado hablando. Cuando yo era chiquita, en Querétaro había 2 escuelas privadas de monjas. Y hoy hay 100 estudios de educación superior. México ha ido resolviendo su idea de propietario con trabajitos, pero resolvió la ley de educación y dijo, no nos alcanza para poner escuelas para todos, que venga el sector privado. Resolvió la de la salud y dijo, no nos alcanza para poner hospitales para todos, que venga el sector privado. Y así puedo mencionar todos. Se va a resolver así, se va a resolver igual, porque no nos alcanza con ser el propietario de unas instalaciones, porque ser propietario de muchas casas no te hace ser el mejor inmobiliario. Al revés, hay que darles mantenimiento, a lo mejor las abandonas, te cuestan caro. Entonces, vamos planteando el tema de energía con naturalidad, pero desde otro ángulo. El país ha resuelto otros temas como los que acabo de mencionar. Todos quisimos en mi generación ir a la UNAM, claro, y yo estoy orgullosísima de eso, pero era la única. Y era la del Estado. ¿Cuántas universidades hay hoy en México? ¿Por qué? Porque el dinero de los impuestos no alcanzó para hacer universidades para todos. Como no alcanza para hacer carreteras, como no alcanza para hacer todo, se tiene que concentrar en cosas esenciales donde hay que tener una visión social. Pero la energía no es ese el caso. Ese no es el caso de la energía. La energía, el chiste de la energía no es ser propietario de la institución, es proveer de un insumo, de una materia prima que se revela después en 1000 formas en beneficio de México. Entonces también ayudemos, y siempre estoy tomando las referencias de Alberto, pero Alberto acaba de decir,
vamos dándole otro ángulo a la discusión, porque si no estamos en la discusión solamente de si hay rondas, no hay rondas, es que no es así. Y insisto, los datos del Fondo del Petróleo definitivamente dije, miren qué maravilla, pero se va a acabar, ¿no? Se acabó. Entonces, no, yo creo que lo que hay que es darle un giro totalmente a cómo se plantea el tema. Vamos montándonos en la complejidad del país y en lo que va hacia adelante, y lo que va hacia adelante es el dinero de los impuestos, no es para ser propietario de plantas, el dinero de los impuestos es para otras cosas, y entre otras cosas es esta, y esta requiere la concurrencia del sector privado, y aquí me parece que CCE y Amexi hacen la pareja perfecta. Cierro chiquitito diciendo, los pre candidatos no van a hablar de energía ahorita porque, como dijo Fidel Velázquez en la historia antigua, el que se mueve no sale en la foto. Entonces no van a declarar sus posiciones respecto a energía porque cualquier mención fuera de la regla lo saca de la foto. Entonces no es el momento para eso, en mi opinión respetuosa. Es el momento de construir lo que les vamos a decir cuando los encontremos. Fíjese usted que cree que tengo esta propuesta, que cree que tengo esta visión. Yo creo que mi tema cuando digo que soy traductora es porque trabajo hace muchos años en el sector energético, al que amo, pero siento que es muy ensimismado. El sector energético habla para sí mismo. Y entonces hablamos de muchas cosas técnicas y muchas cosas importantes, pero hacia adentro. Y si no empezamos a hablar hacia afuera, creo que perderemos la oportunidad de incidir, que es el sentido de una cámara, ¿verdad? Representar e incidir. Y si no incidimos, flaco favor le hacemos al esfuerzo enorme que están haciendo todas las empresas aquí. Buenísimo, señor. Gracias. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar? Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, nada más levante la mano, por favor. Antes que nada, muchas gracias por la ponencia, panorama. Y me gustaría hacer una pregunta. En ese sentido, como comentaron que México es un país manufacturero, rico en capital humano y recursos naturales, haciendo una comparación con, por ejemplo, China, que igual es manufacturero, prácticamente es la fábrica del mundo, ¿cómo México, o por qué México no puede alcanzar esa densidad económica? O mejor dicho, ¿cómo podría igualarla o alcanzarla? Bueno, tomando en cuenta la normatividad aplicable. Gracias. No, pues digo, como comentarios de saque, yo creo que muchos se han venido platicando hoy, pero es interesante ver que, o sea, el comercio en el mundo se da en tres bloques: Norteamérica, Europa y Asia. Ahí ocurre el 90% del comercio. Y yo creo que la diferencia entre China y nosotros, hablábamos de ser ensambladores, manufactureros, incluso a bienes de tecnología, ¿no? Hoy China produce muchos más bienes de tecnologías, microchips, etcétera. Y creo que para nosotros poder alcanzar, ahorita no se van a salvar, pero creo que para dar ese salto como país nos hace falta esto que platicaba Regulo al principio del tema de educación. Hoy nos hace, pero también Miguel lo comentaba por el lado de las ciencias, no estamos pensando en ese futuro, ¿no? Y no nos estamos viendo como región. Como decía Silvia antes, siempre hemos visto todos Estados Unidos como ese lugar al que todos le queremos vender. Pero hoy China tiene, de sus 1.200, 1.300 millones, tiene un grupo de 300 millones de chinos que tienen el mismo poder adquisitivo que tienen los norteamericanos. Y hoy pudiéramos estar viendo a China como finalmente como un país al que le podríamos estar vendiendo, compitiendo, etcétera, ¿no? Y creo que otra vez ahí es donde México está muy bien planteado, porque nadie tiene tantos tratados de libres comercios como México, y nos falta esa visión regional, ¿no? Un poco para decir que nos está faltando vernos como región para que México incluso pueda sobresalir más, ¿no? Todo este tema de infraestructura transfronteriza, todo el tema de aduanas, puertos, carreteras, vías ferroviarias, etcétera. Creo que México pudiera hacer todavía mucho más si vemos como esa visión de Norteamérica, ¿no? Pero yo creo que uno de los que nos está faltando es pues también mucho el tema de educación, ¿no? No sé. Mira, yo más o menos conozco la historia, porque
Primero, una gran diferencia es que ellos diseñaron una política industrial que nosotros no hemos tenido en muchos años, apoyados en ciertos sectores donde el Estado tenía la participación mayoritaria. Entonces, el Estado no tenía un incentivo de tener utilidades en esos sectores para desarrollar el resto de la economía, y normalmente operaban con pérdidas. Entonces, con eso fueron desarrollando mucho inicialmente cómo se dio el crecimiento del país. Y por eso China es el país que más casos dumping tiene, porque precisamente el Estado está detrás de muchas industrias subsidiándolas. Pero creo que ellos ya pasaron de esa etapa inicial y ya están en la siguiente, donde sí lograron cierto control ahí de las manufacturas, hecho competitivo, ya con un mercado local importante, con una base de educación significativa. Entonces, creo que lo hicieron bien. Y ahí otra vez, creo que fue la política industrial, y aquí el Estado funcionó bien administrando la economía, que normalmente no funcionan así las cosas. O la historia en el resto del mundo es que no han funcionado así las cosas. Entonces, aquí en México creo que estamos yéndonos hacia el modelo que no ha funcionado, ¿no? Donde otra vez el Estado está tomando o queriendo tomar un rol único en ciertos sectores de la economía y no lo hace muy efectivamente. Y un buen ejemplo puede ser Pemex. O sea, la energía es necesaria, pero no suficiente ahí para el éxito del país. Entonces, Pemex también es necesario para que se desarrolle el sector energético, pero no es suficiente. Y alguien que no está metido en la industria, en base a las declaraciones del presidente, me da la impresión que él ve a Pemex y al petróleo básicamente para producir gasolinas, diésel, etcétera. Y creo que el sector es mucho más amplio que eso. Entonces, si se está limitando nada más esa parte, lo que hay que hacer es decir, los beneficios de tener un enfoque mucho más amplio. Y si no cuentan con los recursos, precisamente el pastel es tan grande que puede permitir la participación del sector. Debiera permitirse la participación del sector privado y tienes un efecto multiplicador. Gracias. ¿Una otra pregunta? Sí. Está muy claro. Muchísimas gracias.